Dios le bendiga, hermanos, bendiciones del Señor para todos los que nos escuchan y se están conectando a través de este medio de comunicación, ya sea YouTube o otra red social. Estamos en la guerra espiritual de nivel 5, llevamos varios niveles. Recordemos rápidamente los títulos. El nivel número 1 de la guerra espiritual, que es el nivel de la concupiscencia a la carne, también llamado el nivel de la iniquidad, podríamos decirlo. El nivel 2, la guerra contra los pensamientos. El nivel 3, la guerra contra las emociones, o la guerra de las emociones, porque no toda emoción es mala, ni todo pensamiento es malo. Nivel 4, la guerra contra los demonios. Y nivel 5, la guerra contra la brujería. Estamos en el nivel 5 en este momento. Hemos visto hace 2 semanas atrás, estableciendo las bases, el fundamento de la guerra contra la brujería. Hablamos sobre los altares, en qué consisten los altares de los brujos, la actividad que tienen estos brujos, qué tipo de ritos, ceremonias hacen. Hablamos sobre la brujería de la línea Wicca o brujería de ritos de magia blanca, que tanto la magia blanca como la magia negra alimenta el mundo espiritual, lo fortalece en el área del demoníaca. Hablamos sobre los actores de la brujería, que son los que lo hacen en primer nivel, los brujos, chamanes, curanderos, espiritistas psíquicos, y un segundo nivel más alto, los sacerdotes, que son los que dirigen a grupos o escuadras de brujos. Hablamos sobre diferentes elementos que ellos hacen en sus ritos y cómo opera, cómo hacen las proclamas, los pactos, los sacrificios. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el poder del mundo demoníaco a través de todo el planeta Tierra, cómo el mundo entero está bajo el maligno. Hablamos que el arma más letal del enemigo es el engaño y que pues hay una apertura como parte del engaño de aceptar la brujería y la hechicería como algo normal o natural. Pero hemos visto que lo que alimenta al mundo espiritual maligno, sobre todo tipo de actividad, es la brujería, además del pecado del ser humano, pero la brujería en un porcentaje muy alto. Hablamos por qué los cananeos tenían que ser echados y exterminados cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y pues usted puede ver esa palabra, esa predicación la semana pasada. La idea era concientizar un poco respecto a la maldad que existe en la brujería y la importancia que tiene esta brujería en el mundo espiritual maligno para destruir al ser humano, para causar divisiones familiares, para enviar espíritus malignos con misiones especiales para robar, matar y destruir. En esta, ya en esta oportunidad, entonces vamos a abarcar algunos aspectos que tal vez hemos dejado de lado durante todas estas exposiciones que hemos hecho y dar por término entonces a esta parte, a este nivel número 5 para entrar las próximas semanas al nivel número 6. Ok, todos los brujos son usados por Satanás, ya sean muy brujos de magia blanca o brujos de magia negra. Todos fortalecen el mundo espiritual maligno y todos hacen uso de espíritus, de fuerzas espirituales, de energías espirituales del mundo de las tinieblas. Aún aquellas que dicen que hacen uso de espíritus bondadosos, aún aquellos que dicen que hacen uso de seres angelicales, todos pertenecen al mundo espiritual maligno conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios drásticamente y muy claramente condena la adivinación, la hechicería, la brujería, la gorería, el uso de cartas, el uso de altares de brujería. Entonces hay dos mundos, el mundo maligno y el mundo de Dios, el mundo de la luz y el mundo versus el mundo de la oscuridad. El mundo de oscuridad se viste como ángel de luz y ahí caen pues víctimas muchas personas que dicen que están haciendo cosas buenas. Cuando Satanás hace cosas buenas, cobra 10 veces más, 7 veces más después.
de que se hace el pacto, tanto así para el que hace la brujería como también para el que la contrata. Actualmente hay un aumento sustancial de brujería y hechicería en todo el planeta Tierra. Estamos en los últimos tiempos y el aumento de la actividad de los brujos es sumamente fuerte. Em, Le voy a contar acerca de nuestra experiencia y mi experiencia personal a través de estos últimos años sobre la brujería y la hechicería. El poder máximo o el poder mayor de un brujo lo tiene cuando tiene la misma línea sanguínea de la persona que va a ser la víctima. En el caso de los cristianos, todos tenemos que analizar qué persona hay en nuestra línea sanguínea que calza o se sospecha que pudiera ser un brujo, porque muy posiblemente esa persona está siendo usada por Satanás para enviarnos toda la brujería. Cuando se envía la brujería van demonios de todo tipo que van siendo enviados, aunque hay un plan y hay un propósito, el cual Satanás se lo dicta al brujo. El brujo a través de sus ritos, ceremonias, pactos, va a tener que hacer ese tipo de envío, ese tipo de ataque. Conforme el cristiano sea un cristiano más fortalecido en el Señor, va a tener que hacer ritos ceremoniales de brujería, hechicería más fuertes, llegando inclusive al pacto con sangres de seres humanos para poder atacar a un cristiano. Si el cristiano es un cristiano verdadero, va a ser prácticamente imposible que el brujo logre su cometido, porque mayor es el poder que tiene el cristiano en Dios que el poder que tienen ellos. Sin embargo, dado que la gran mayoría de cristianos, su nivel espiritual no es alto, dado que gran mayoría de cristianos, inclusive aquellos que estudian guerra espiritual, no importa si está estudiando o no está estudiando, su nivel espiritual es relativamente bajo y que abren puertas, porque hemos visto niveles espirituales, el nivel número 4, el 5, el 3, el 2, el 1, que han abierto hacia atrás, hacia niveles inferiores, entonces están muy sensibles a este tipo de ataques. Pero el ataque más fuerte que tiene un cristiano es aquel que viene a través de la línea sanguínea. Es decir, un padre sería, o una madre que sea bruja, sería el peor mal que podría tener un cristiano a nivel de la brujería. Porque si el padre o la madre es brujo, entonces es muy posible, y casi siempre es así, que los brujos tienen que pactar a alguno de sus hijos, a uno o uno de ellos. E inclusive algunos son usados como canje para ciertos favores, para ciertos que el brujo quiere, para ciertas cosas que el brujo quiere obtener. Entonces el Satanás le va a pedir a cambio muy posiblemente algún miembro familiar, y algún miembro familiar puede estar siendo afectado hoy, más si su padre o su madre es brujo. Y eso es muy común esto. Si existe ahora un tío o una tía, entonces también tiene un poder sobre la línea sanguínea y puede afectar seriamente a un cristiano. De igual manera, si fuese un primo, una prima, una sobrina, una abuela, un abuelo, un bisabuelo incluso, todo lo que tenga que ver con línea sanguínea, que los brujos estén vivos, estén en este planeta Tierra, pudieran estar afectando seriamente a la persona, aunque sea cristiana, con brujería y hechicería. ¿Qué se siente cuando una persona o un cristiano incluso es atacado por brujería y hechicería? Bueno, se siente varias cosas, ¿no? La experiencia es diversa, pero generalmente cuando inician los ataques, la persona comienza a sentir algún tipo de inconformidad en su piel, en su cuerpo. Generalmente tal vez en todo el cuerpo o en alguna parte del cuerpo específica. Podría sentir, por ejemplo, picazón en diversas partes de su cuerpo. Podrían salirle ronchitas, cual nunca antes le habían salido ronchitas por todo el cuerpo. Significa que está siendo atacado por brujería y hechicería. Podría sentir punzadas en los dedos de los pies, de algún pie o de los dos, o en las manos, en los dedos de las manos. Tal vez le estén haciendo vudú con muñecos a través de agujas, punzándole. Podría tener problemas de taquicardia, de frecuencia de pulso o taquicardia en el corazón.
pudiera estar teniendo algunas dolencias en la espalda, y cuando van del médico, a veces el médico dice no tienes nada. Con mucha más razón se debe sospechar de brujería y hechicería, porque está todavía en la fase preliminar antes de poder provocar la enfermedad. Cuchillos en alguna parte del cuerpo, jincones de repente. Viene un jincón y se va 5 segundos después. Pasa una hora y otro jincón, pasa media hora y otro, o pasa un día y otro, y uno dice, pero esto es normal, y uno comienza a pensar que tal vez podría ser normal, pero no. La persona está siendo usada, y la brujería está siendo enviada, y pues está provocando algún tipo de ataque en la persona. Eh, Esos son síntomas de brujería. Pensamientos reiterativos, descontrolados, con algún tipo de voz específica, con algún comando específico, alguna orden específica en la mente, haz esto, haz lo otro, suicídate, es muy probable que sea producto también de brujería, hechicería. Algún sentimiento de desasosiego y desesperación, inconformidad en la persona, no se siente bien, hay algo que no lo deja en paz, hay una inconformidad, hay algo por dentro que siente, que percibe, que no lo trata, que lo trata de soportar, pero le es muy difícil, es muy incómodo. Eso es muy probable que también sea debido a brujería, hechicería. Algunos ataques son microataques, por ejemplo, ataques de colitis, de gastritis. No necesariamente puede ser brujería, pero muchos de esos ataques que de repente vienen sin ninguna causa, la persona comió bien, la persona comió a tiempo, la persona comió cosas muy sanas que no deberían provocar ningún tipo de cosas como estas, y de repente le viene el ataque en algún momento específico, ¿no? Ya sea en alguna parte del cuerpo, en el colon, en el estómago, a través de gastritis, o ya está más avanzado la brujería y ya está atacando con una enfermedad. Ya está pasando de ser algo totalmente espiritual el ataque a convertirse el ataque ya en algo natural. Se está ya concretando, ese ataque se está ya haciendo realidad. ¿Por qué se hace realidad el ataque? Porque el cristiano se ha venido dejando. Empezó con síntomas, como les comenté, tal vez en el cuerpo, el cristiano se dejó, pensó que era normal, fue el doctor no le detecta nada, y por último le dice que es una enfermedad del sistema nervioso y que posiblemente tal vez de repente sea fibromialgia, y entonces al recibir un, un supuesto diagnóstico de fibromialgia y la persona dice, sí, creo que tengo fibromialgia, entonces el demonio, al decir que tiene, entonces el demonio tiene puerta abierta para provocar la enfermedad que la persona cristiana tenía que confesar que tenía, cuando no lo tenía. Entonces ellos actúan de diversas formas alrededor de lo que le he hablado para poder atacar a la persona o al cristiano. Eh, Comportamientos extraños del esposo o de la esposa, comportamientos que salen de lo normal históricamente, tienen muchos años de casado, pero el esposo se comienza a comportar de una forma totalmente rara y muy extraña, cual nunca antes se había comportado. Podrían estar sospechando ustedes de brujería, hechicería que están haciendo los brujos en contra de la familia para dividirla, en contra del matrimonio. Comportamiento de hijos que no sale de lo normal, cuyo hijo era callado, era con ciertas características, cierta personalidad, se sale totalmente. Ustedes ven animalitos que tenían en la casa ustedes, eh, mascotas que tenían, y de repente se comportan agresivos en instantes. La agresividad viene por momentos, se va y viene por momentos. Te están viendo que son como ataques que están teniendo. Es muy posible que también sea producto de brujería, hechicería. La economía que cuando antes iba bien, y por más trabajo que se hace comienza a ir mal y comienza a ir mal, pero todo es extraño, todo es de repente, como si una nube negra estuviera sobre la economía, y como algo extraño que está sucediendo, pero que no es históricamente normal que eso suceda. Entonces también eso está bajo sospecha de que puede ser un ataque de brujería y hechicería. ¿Qué tiene que hacer un cristiano en este nivel de guerra
cuando se tienen los ataques de brujería y hechicería, y aun cuando no se tengan, bueno, lo que el cristiano tiene que hacer, aun que esté bien para curarse en salud, es detectar en su línea sanguínea de su madre o su padre, a nivel de toda la familia, si hay alguna persona sospechosa de brujería. Eh, y si hay una sospecha o un síntoma de los que hemos hablado, que de alguna brujería, insomnio también es muy común, que la brujería que esté causando insomnio, la persona trata de dormir, le pica la espalda cuando duerme, le pica el oído, si no es la espalda es el hombro, si no es el hombro es el pie, si no es el pie es el pecho, y no lo deja dormir, y le quitan el sueño, y lo están agotando, el agotamiento, el cansancio profundo, y son cosas que antes no se veían y ahora se comienzan a ver. Es producto de, muy posiblemente, de hechicería y brujería. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es detectar en su línea sanguínea qué familiar, porque es el que tendría más poder que cualquier otro brujo, qué familiar de la, qué persona en la familia, en la línea sanguínea, padre o madre, pudiera ser sospechosa de este tipo de actividad y comentarlo en una liberación. Es importante que la persona evolucione a que se haga una liberación. Esa liberación no es autoliberación, es que alguien le ministre, pero consiga un ministro que no salga del paso, ¿no? ¿Cómo es un ministro que sale del paso? Un ministro que solamente echa fuera demonios, echa el mal y fuera a Dios y resolvió todo supuestamente y terminó la liberación. No. Cuando hablamos de un ministro que resuelva, estamos hablando de una liberación, donde una persona le averigüe quién le está haciendo brujería, por qué le están haciendo brujería, y que increpen a esos brujos y generen el castigo apropiado ante esas acciones de brujería que están haciendo sobre la persona que está siendo ministrada. Tienen que resolverse. Generalmente estas cosas no se resuelven la gran mayoría de las veces con una sesión de liberación. Entonces, si el concepto que tenemos nosotros de liberación de una sola sesión, tenemos que mi recomendación es irlo abandonando ese concepto, porque una persona realmente necesita varias liberaciones para ir viendo cómo evoluciona, sobre todo los ataques de brujería y hechicería que vienen por familiares, los cuales se les da oportunidad a esos brujos para que se arrepientan, pero si no se arrepienten, entonces se les castiga enviándole los mismos males que ellos están enviando a su propio familiar. Muy bien. Hay dos formas en que los brujos hacen esto. Lo hacen estando en la persona propiamente, a través de hilos, se trasladan a la persona y están en la persona como si fuese un demonio. Están allí viendo lo que la persona hace y están haciendo las maldades en conjunto con la ayuda de los demonios que están allí. Muchas veces estos brujos son los demonios de alto rango. Entonces tú te topas con un demonio de alto rango que tiene nombre de demonio, pero realmente es un espíritu brujo. Entonces es bueno a veces preguntar en la liberación que liberamos, pues preguntarle al espíritu de alto rango si es un brujo o un demonio, o si es un espíritu humano lo que está allí detrás de ese demonio. ¿Eres un espíritu humano o eres un demonio al 100%? Entonces ellos dicen y confiesan generalmente. Pudiera también ser pues el demonio de alto rango, no ser un demonio realmente demonio, sino pudiera ser un ángel caído, un principado o una potestad. También se puede dar el caso. El brujo entonces puede estar ahí presente para hacer el mal, para provocar la enfermedad, poner pensamientos en la mente, provocar guerra de nivel 2, 3 y 4 de los que hemos visto hacia atrás, porque esos son los niveles que puede explotar más. O pudiera estar de forma remota a través del hilo. El brujo está en su casa y el brujo durante el día se conecta al hilo satánico que conecta, que tiene pegada a la persona. O sea, los hilos satánicos se conectan, en el mundo demoníaco tienen diversas conexiones.
Por ejemplo, si quieren atacar y bloquear el don de visión espiritual, entonces pudieran tener un hilo en el ojo derecho y otro hilo en el ojo izquierdo conectado al mismo brujo, si la acción del brujo es bloquear a esta persona. Si fuese, por ejemplo, un principado Jezabel, que típicamente un principado Jezabel podría hacer eso, el principado Jezabel tendría dos hilos, aunque no esté en la persona, podría tener a través de dos hilos, estar afectando el ojo derecho y el ojo izquierdo, pero desde el punto de vista espiritual, pero los tiene conectados físicamente, de forma representativa, pues en los ojos, cada uno de ellos. Generalmente un hilo no viene acompañado solamente de un hilo por así decirlo, sino que es un cordón, ¿verdad? Ese hilo viene reforzado con otros hilos más del mismo tipo, de la misma categoría. Existen diferentes hilos, hilos de cobre, hilos de bronce, hilos de plata, hilos de oro, hilos de acero, hilos de cualquier otro material que a ellos se les pudiera ocurrir hacer, y a través de esos hilos entonces comienzan ellos a actuar. Mientras más hilos tengan, pues más control y más afectación van a tener sobre la persona, siempre y cuando la persona tenga puertas abiertas. O aunque tengan muchos hilos conectados, si la persona no tiene puertas abiertas, esos hilos no le pudieran estar haciendo absolutamente nada, y lo más que pudieran hacer esos demonios o ese brujo es averiguar qué es lo que está haciendo ese cristiano. Eso se da, mis amados. Entonces no crean que entonces un brujo tiene un único hilo, sino que tienen muchos hilos. He topado con brujos que tienen 100 hilos conectados hacia una misma persona. Ok, esos hilos entonces sirven como puntos de contacto para vigilancia, para saber qué está haciendo el cristiano y así reportar en el sistema de red de comunicación demoníaca, donde todo se va transmitiendo, pues qué es lo que está haciendo esta persona. Cuando esta persona está orando en contra del mundo de las tinieblas, cuando esta persona está orando más, consagrándose más, de todo eso es información que está siendo enviada al mundo espiritual de maldad. Ellos hacen sus reuniones, hacen sus congresos, hacen sus planes y planifican algún tipo de ataque, organizan el ataque en función de la recopilación que han obtenido a través de los hilos o los diversos hilos, que es donde consiguen la información. Son puertas de acceso también. A través de esos hilos pudieran enviar la brujería, pero también pueden enviar otros demonios a través de esos hilos, siempre y cuando el cristiano está abriendo puertas. Ellos se comienzan a dar cuenta de que las puertas están siendo abiertas a través de los hilos, porque son puntos de vigilancia, y atacan. Comienzan a atacar allí, ya sea que envíen un espíritu de enfermedad, que envíen un espíritu específico, por ejemplo, de alcoholismo, o de vicio, o de droga, porque saben que históricamente esta persona tiene una preferencia o una inclinación hacia ese tipo de actividad viciosa. Ok, ¿qué hacemos con estos hilos entonces? ¿Qué hacemos con estos hilos? Con estos hilos lo que hay que hacer es cortar los hilos. Pero más importante que cortar es enviar fuego en estos hilos para que el fuego consuma los hilos. Los hilos de oro son los hilos más fuertes, son los hilos más potentes. Los hilos de oro, nivel oro, son los hilos más potentes. He encontrado hilos de oro, sobre todo de ángeles caídos hacia una persona, principados o una potestad que tiene hilos de oro hacia una persona en particular, donde esa persona es muy importante porque hace daño de alguna manera en el mundo de las tinieblas. Entonces, generalmente no he visto principados y potestades que están en la tierra conectándose por hilos a estas personas, sino he visto principados y potestades que tienen su base de operaciones en el tercer cielo, donde está la base de operaciones central de Satanás. Desde allí tienen hilos de oro desde el tercer cielo conectados hacia la persona. Y ellos alimentan sus bases de datos a través de esos hilos y hacen ataques desde el tercer cielo hacia esa persona, y ese principado, esa potestad, pues llega de momento, visita esa persona a través del hilo, visita a esa persona, hace lo que tiene que hacer con el mundo demoníaco y se vuelve a ir.
Este, entonces hay que destruir. El cristiano tiene que destruir todos los hilos, enviando fuego para que, porque si solamente cortan los hilos, el brujo o una entidad de maldad pudiera reconectar lo que ya está tendido, porque el hilo ya está tendido, el hilo ya está armado. Entonces no es bueno solamente cortarlos, sino que los hilos tienen que ser consumidos por fuego para que desaparezca el recurso que los demonios o los brujos usaron para crear los hilos. Entonces, no va a ser lo mismo volver a crear hilos que simplemente reconectarlos, no es lo mismo. Entonces, es muy importante quemar todos los hilos. Muy importante destruir los altares de los brujos, sobre todo de aquellos que ya detectaste a nivel familiar. Tienes que destruir los altares de ese brujo contra ti, contra ti. Ir a una cita de liberación, ir a una liberación donde se te determine, tienes que ser específico, que se determine qué brujos te están atacando, para que sepas quiénes son tus enemigos. Una vez que sabes que brujos te están atacando, entonces tú debes de hacer guerra espiritual. Y yo te recomiendo pues hacer uso del folleto de guerra. El folleto de guerra yo lo regalé hace ya meses pasados. Y en el folleto de guerra hay una parte que dice, déjeme ver para ir directo. Dice, hay una parte que dice fundamento bíblico, maldición y decreto contra los brujos. Bueno, ahí aparecen varios versículos bíblicos de la palabra de Dios que habla sobre qué es lo que se debe hacer con los brujos y cómo el Señor ya establece juicio sobre ellos. Y aquí también podemos ver en esta parte que dice defensa y ataque contra los brujos. Entonces debes tú ejecutar esto todos los días sin falta. Todos los días sin falta. Es la única manera que tú te mantengas libre de ese ataque. Mientras ese brujo viva, mientras ese brujo viva y no se arrepienta, ese brujo va a estar poniendo siempre los altares todos los días. Tú destruyes el altar hoy, mañana ese brujo lo tiene levantado otra vez con velas, otra vez con ritos, otra vez con ceremonias. Tú tienes que volver a destruir eso y atacar al brujo eventualmente para que el brujo se debilite y desplazar esa actividad, bloquear esa actividad de ese brujo eventualmente con una guerra de mayor fuerza. Y aquí en el folleto de guerra lo enseñamos cómo se hace. ¿Son conscientes los brujos que le sirven a Satanás? O sea, mejor dicho, ¿son los brujos conscientes de que ellos son servidores de Satanás? Sí, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de brujos son conscientes que ellos sirven al mundo de las tinieblas. Son unos engañadores, aparecen como con intenciones bondadosas para hacer el bien a los demás. No se está escuchando brujos que dicen yo soy consejero espiritual, yo hago bien a todos, yo libro a las personas del males que le han hecho, yo le cambio el destino a la persona porque quiere una mejor vida. Todo eso se cobra, hermano. No solamente monetariamente, si fuera monetariamente sería muy fácil, sino que se cobra de alguna forma en la vida de la misma persona o en la vida de los hijos se cobra seriamente, se paga muy duro, porque Satanás todo lo cobra, no deja nada sin cobrar, con muchas creces, con mucho interés cobra todo, aunque tú hayas pagado dinero. Vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 4, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 4 al versículo 12. Y vamos a ver acá la historia de un enfrentamiento que tuvo el apóstol Pablo en sus inicios contra un brujo judío. Un brujo judío. Dicen por ahí, he escuchado que los brujos judíos son los más fuertes incluso. No nos hemos topado con ningún brujo judío, pero eso es lo que dicen, debido a que como son pueblo escogido por Dios, entonces el poder que tienen es mucho mayor. Igual que, por ejemplo, si consiguieran que un pastor se pasara en un mundo espiritual satánico maligno y lo usaran como brujo, un ex pastor, entonces sería también un brujo muy fuerte por el nivel espiritual de autoridad que tuvo en el mundo de la luz. Se refleja también en el mundo de las tinieblas.
Entonces dice así el versículo 4 de Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bueno, aquí habla de dos personas. Bernabé, que era el maestro que tomó a Saulo como discípulo. Saulo apenas estaba comenzando en el Evangelio. El apóstol Pablo a futuro. Todavía Saulo aquí no era apóstol, pero Bernabé sí tenía pues un apostolado, tenía un corazón de un buen maestro, y toma a Saulo y se va a hacer un viaje misionero, guiados por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu de Dios. Pasan por Seleucia y de allí toman un barco a Chipre, a la isla de Chipre. En la isla de Chipre llegan a un lugar que se llama Salamina, versículo 5. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces, cuando llegan a Salamina, hacen lo que pues todos hacían al principio, los cristianos primitivos, que eran, porque todos eran hebreos, o todos eran judíos, la gran mayoría, iban entonces a las sinagogas a predicar del evangelio. Obviamente, tarde o temprano ellos sabían que iban a ser rechazados en la sinagoga, pero de allí conectaban con algunos que creían, y de la sinagoga pasaba en la predicación del evangelio, pasaba a las casas de aquellos judíos que habían creído. Y una vez que pasaba a las casas de aquellos que habían creído, entonces el evangelio pasaba a los gentiles, llegaban a la casa de este judío. Porque hermanos, en aquellos tiempos no se judaizaban, los apóstoles no judaizaban, y específicamente estoy hablando de Pablo, no se convertían a la religión judía, se convertían al cristianismo. Muy bien, versículo 5, tenían también a Juan como ayudante. Bueno, tenían también a Juan como ayudante. Creo que este Juan no es el Juan el apóstol, sino Juan Marcos. Juan Marcos, el mismo que hizo uno de los libros de los cuatro libros de los evangelistas, del Evangelio de San Marcos. Entonces, Juan Marcos lo tenían como ayudante. Significa que Juan Marcos iba atrás, tal vez cargando algún tipo de pues, material, equipaje, y pues alguna ayuda que se necesitaba, tal vez un vaso de agua, algún tipo de ayuda. Y los que predicaban, según parece, pues era Bernabé y Saulo como discípulos. Versículo 6. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. ¿Cuál isla? Chipre. Recorrieron toda la isla, fueron de ciudad en ciudad, fueron de pueblo en pueblo hasta Pafos. Y ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces este Bar Jesús, que era el nombre judío de él, era un falso profeta. Igual que todos los hechiceros y brujos de hoy tienen una Biblia, algunos de ellos, y se dicen que es Dios quien habla, y que ellos pueden, si tú le preguntas o si alguien le preguntara, y va allí, pues a él no le conviene decir que es Satanás quien está usando. Él perfectamente sabe que pudiera saber que es Satanás quien está usando, pero ellos generalmente no dicen ese tipo de cosas, sino que dicen que es Dios. Y pueden tener una virgen, una estatua, pueden tener un Cristo crucificado, pueden tener cruces, y eso no significa que es Dios el que está allí. Pero la gente incauta, la gente que no piensa, pues entra a esos lugares con la gran necesidad de que le hagan el favor, paga lo que tenga que pagar, y le hacen la brujería y la hechicería, dañando a otras personas y a ella misma, a su propia familia, porque no hay nada, ningún favor gratis, así, aunque se pague dinero, siempre hay algo por detrás que se va a tener que cobrar. Ahí se encontraron entonces un hechicero,
un falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Por qué falso profeta? Porque él decía hablar como que en nombre de Dios. Claro, no era el Dios Jehová de los ejércitos, era el Dios Satanás. Pero él lo hacía creer como el Dios bueno. Versículo 7. Que estaba con el gobernador Sergio Paulo. O sea, ese falso profeta, ese hechicero, Bar Jesús, era parte de la planilla de empleados del gobernador de la isla de Chipre, llamado Sergio Paulo, un gobernador que muy posiblemente era romano, porque es posible, no es seguro, pero es posible que haya sido romano. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Vean qué interesante, hermanos. O sea, de alguna forma el gobernador se dio cuenta de que estos hombres estaban predicando una doctrina, un mensaje que él no había escuchado. Te los manda a llamar, dice aquí, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Claro, quería saber de qué hablaban. Él no sabía que era palabra de Dios, pero aquí se especifica para hacernos entender que estaban predicando el evangelio, la palabra de Dios. Versículo 8. Pero Elimas, el hechicero, es decir, el Bar Jesús, que era el nombre judío, le llamaban Elimas, no sé si era el nombre griego, Elimas, no sé, habría que investigar un poco, pero también tenía ese nombre. Versículo 8, pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces, típico de lo que hace todo hechicero y todo brujo, ¿verdad? Oponerse al cristiano en la actividad del cristiano, en el mensaje del cristiano, típico, que es esa actividad la que hace. Y procuraba apartar de la fe al gobernador. Así que hay que reprender a todo demonio, a todo diablo, hermanos, que quiera obstruir el mensaje de la palabra de Dios para que la palabra no llegase a las personas por la cual Dios había enviado a Bernabé y a Saulo y a Juan Marcos. Gloria a Dios. Acabo de reprender a un demonio que se apareció por ahí, hermano. Vi un demonio ahí. Se acaba de aparecer y se acaba de ir. Damos gloria a Dios, hermanos. Aquí no hay ningún tipo de temor ante el avance de la palabra del Señor. Posiblemente un vigilante de los que ya le he comentado. Repito, versículo 8, pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador, es decir, que no escuchase, que no entendiese, obstaculizarlo, el trabajo de todos los brujos, enredar el mensaje, confundir la palabra de Dios. Versículo 9, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, aquí, detengámonos aquí un poco. Entonces, parece que ellos comenzaron a predicarle a Sergio Paulo, pero el hechicero se les oponía, es decir, no lo explica claramente, pero es muy posible que el hechicero pues haya tenido su lugar en ese momento, como era algo espiritual, en una doctrina. Sergio Paulo llamó al hechicero, el hechicero estaba a la par de Sergio Paulo, estaban escuchando el mensaje de Bernabé y Saulo. Al escucharlo, entonces se les oponía entonces el brujo Elimas o Bar Jesús. Entonces, lleno del Espíritu Santo, Pablo clava los ojos en el hechicero Elimas y le dice, hijo del diablo, versículo 10, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Vea cómo va Pablo directo. Es el mismo caso de todos los brujos. Estoy presentando este hecho, este histórico, porque es el mismo caso de todos los brujos hoy. Es hijos del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Claro, era el trabajo del brujo, torcer los caminos de Dios. Es decir, la predicación estaba siendo torcida por él. Lo que decía Bernabé y Saulo lo estaba torciendo este brujo. Y Sergio Paulo, pues, como el brujo tenía su importancia, porque le pagaba al brujo para que le hiciese favores, Sergio Paulo entonces escuchaba
a los dos y desviaba a Sergio Pablo del mensaje, este brujo. Entonces aquí lo increpa públicamente a través del Espíritu Santo, le dice primeramente hijo del diablo, 1, 2, le dice enemigo de toda justicia, porque su finalidad no es hacer lo correcto, le dice que está lleno de todo tipo de engaño, porque Satanás viene a engañar, viene a tergiversar todo, y que está lleno de todo tipo de fraude, y después le dice que es el que tuerce los caminos rectos del Señor, para que nadie los pueda entender. Versículo 11. Ahora la mano del Señor está contra ti. Pues este es guiado por el Espíritu Santo. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego. Y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Eso fue lo que le dijo públicamente. Ese fue el juicio que decretó Saulo, o sea, el apóstol, después en años posteriores, apóstol ya, Pablo, sobre este brujo. Repito en el versículo 11, ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Es decir, quedó al instante, quedó totalmente ciego. Versículo 12, al ver lo sucedido, el gobernador creyó. Claro, porque tenía en estima al brujo Bar Jesús, el cual tenía poderes mágicos. Pero mayor era el poder que estaba en Pablo, en Bernabé, en Juan Marcos, que lo que estaba en ese brujo. Y el gobernador se sorprendió. El poder de Pablo, el poder del Dios de Pablo, mejor dicho, es mayor que el poder que tiene ese brujo. Maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Repito el versículo 2, al ver lo sucedido el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Claro, ahora sí la enseñanza pudo ser recibida por parte de Sergio Paulo. Sergio Paulo, un gentil, no un hebreo, un gobernador, un gentil, que se le dio el evangelio. No dice la palabra más acerca de este hombre en algún otro momento, pero el mensaje llegó a, a, esa, a esa isla por alguna razón clara, ¿no? Vea que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo a Chipre. Y eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios nos envía, cuando Dios mismo nos tiene un encargo, que es el cargo que debemos de cumplir. No debemos de tener miedo al mundo de la oscuridad, no debemos tener miedo a los brujos, por más poder que tengan, o sacerdotes satánicos, por más poder que tengan, o a los principados, a las potestades, porque si estamos bajo un encargo de Dios, como lo estamos en Iglesia Misión Alcance Global, bajo un encargo de Dios para pelear la gran guerra final, pues sépalo todo el mundo, ¿verdad? Que estamos protegidos y tenemos la autoridad completa para desplazar al mundo espiritual con una tremenda unción de poder, la cual se nos ha delegado por propósito de Dios, por envío que Dios nos ha hecho y porque estamos cumpliendo ese llamado a los lugares donde tenemos que ir y en lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí damos un ejemplo de cómo se trata a un brujo en el libro del Nuevo Testamento. Entonces alguna persona tal vez dice, bueno, es que lo que hay que hacer con los brujos es amarlos, porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Vean ustedes de qué forma pues el apóstol Pablo amó a sus enemigos y de qué forma el Espíritu Santo dio la orden acá, porque fueron palabras del Espíritu de Dios de que ese brujo se estableciera juicio contra él. Entendamos, hermanos, que la brujería y la hechicería, estos actos son condenados por la persona y se condena inclusive a la persona que los hace. Y se le toma a esa persona como el bando contrario, como un militante del mundo de la oscuridad. No es lo mismo cualquier pecado que el pecado de brujería y hechicería, no es lo mismo.
nunca es lo mismo. Y se le da oportunidad al brujo para que se arrepienta aún hoy. Pero ya Pablo conocía y el Espíritu Santo conocía el corazón de este, de este pues hombre, de este hechicero, que era una persona totalmente terca, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y fraude, y que torcía todos los caminos de Dios. Todos los caminos correctos los torcía. Era un sirviente militante del ejército satánico. Entonces, cuando es reino contra reino, reino del mal contra reino del bien, aquí no se aplica el hecho de que perdónalos porque no saben lo que hacen. No se aplican ciertos versículos y no se aplica el otro versículo como que amad a vuestros enemigos, porque entonces también Dios tendría que amar al diablo y a Satanás y a todos los demonios, y no es así. Y es reino contra reino, porque no hay forma. Así que nosotros establecemos juicios en las liberaciones, establecemos juicios contra los brujos, cuando los brujos son insistentes. Por eso no es suficiente una sola sesión, porque esos brujos se lo digo porque por experiencia, el 90% de los brujos son muy insistentes, van a seguir afectando a su propia línea sanguínea, porque para eso están allí, para obtener derechos en el mundo espiritual de maldad, en base a su línea sanguínea, en afectar a algunas personas que están allí, a cambio de un mayor nivel de poder en el mundo de la oscuridad. Entonces no se deje, mi hermano, usted como cristiano, no permita, no se deje de los brujos, ataque a los brujos, derríbele los altares, envíe juicio cuando ellos no se arrepienten. Usted es hijo de Dios y usted tiene el poder para establecer el decretos sobre lo que ya Dios decidió sobre los brujos. Dios decidió en el Antiguo Testamento que el que hacía ese tipo de actividades debería morir. Aunque el amor es lo que nos impulsa, pues damos la oportunidad a esos brujos. Pero por tanto tiempo la iglesia cristiana ha sido ciega al respecto, que los brujos no respetan a los cristianos. Entonces tenemos que darnos a respetar y poner a los brujos en su lugar, y que ellos entiendan que no se pueden meter con los hijos de Dios. Así que no permita en usted que estas cosas estén sucediendo, y comienza usted a aprender y a guerrear en el nivel número 5 de la guerra espiritual, destruyendo todo tipo de brujería, hechicería, y pues desplazando a los brujos, quitándoles el poder que ellos tienen en el mundo espiritual maligno. ¿Podemos dejar a los brujos sin poder? Claro que sí. Podemos dejar a los brujos sin poder, bajo un ataque constante. ¿Cuándo estos brujos van a dejar de atacar? Bueno, cuando sean castigados duramente. Pero eso va en función del nivel de guerra, de la profundidad de la guerra que se vaya dando. Por eso es importante que usted vaya acompañado de alguien que conoce de la guerra, de esas profundidades de la guerra y del juicio profundo, de cuándo el juicio debe ser impartido de una forma drástica sobre algún brujo. Hay brujos que por enviar muerte han muerto esos brujos, pero también hay brujos que al enviar muerte hay cristianos que han muerto, y esos cristianos que han muerto ha sido por ignorancia, ha sido por puertas abiertas, ha sido por no conocer las armas de guerra espiritual, como lo estamos dando a entender en estos mensajes, ya que llevamos por el 5º nivel espiritual. Próxima semana estaremos terminando, ya terminamos ahorita, pero la próxima semana estaremos ya cambiando hacia la guerra de nivel espiritual número 6, que sería la guerra contra los principados y potestades. Dejaríamos ya los brujos. Recuerde que usted debe seguir haciendo su función contra los brujos de todos los días. Es un trabajo de todos los días, porque usted es un guerrero del ejército de Dios. Estamos siendo preparados para la guerra de los últimos tiempos, en los próximos meses. Hermano, esto viene tremendo, y el pueblo de Dios está siendo preparado. Hay otras armas que los brujos tienen, que no solamente son de los brujos, es del mundo espiritual de maldad. Hay armas que el mundo espiritual de maldad está desarrollando,
el mundo espiritual de maldad está viendo que la fuerza de los brujos está siendo minada por pequeños grupos que saben que tienen que guerrear contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Cuando digo en estos momentos es ahorita. Estoy hablando de 3 semanas, un mes, si acaso para acá. Satanás está cambiando sus estrategias de defensa y de ataque, dado que viene perdiendo. Al conocer nosotros de los hilos satánicos, al conocer nosotros de los altares, al nosotros destruir los altares, destruir los hilos, ellos han perdido mucho poder en el mundo espiritual, contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Siguen teniendo poder sobre otros, pero no sobre nosotros como iglesia. Ahora, a Satanás le interesa destruir la iglesia, a Satanás le interesa destruir a esos cristianos que pueden sacar la cara por los demás y que pueden hacer que todo sea diferente y puede destruir el mundo espiritual maligno. Entonces ellos están desarrollando diferentes técnicas, estrategias nuevas a través de, por así decirle, nuevas tecnologías espirituales. Ahora, vea que así como en el mundo físico existen elementos de metal como el cobre, como el zinc, como el hierro, como la plata. De igual forma existe en el mundo espiritual una analogía como los hilos de plata y los de bronce. De igual forma que en el mundo natural existen todo lo que usted pueda ver en el mundo natural, de igual forma existe también en el mundo espiritual. Usted ve, por ejemplo, en el mundo natural ve abismos, sube a una montaña y ve un abismo. También en el mundo natural ve abismos, también lo ve también en el mundo espiritual. En el mundo natural usted ve montañas, también pueden haber montañas en el mundo espiritual. Entonces, pues Satanás hay una analogía entre lo que es el mundo natural y el mundo espiritual. En el mundo natural usted puede ver lanzas, puede ver espadas. De igual forma en el mundo espiritual usted puede hacer uso, como hijo de Dios, de la espada de Jesucristo. Usted puede hacer uso de Dios de una coraza espiritual. Usted puede hacer uso de parte de Dios de un látigo para castigar a los demonios, o castigar a potestades o principados, y hasta los mismos brujos también. Usted puede hacer uso de diferentes armas que son analogía de lo que hay en el mundo natural, en el mundo espiritual. Entonces Satanás ha desarrollado de igual forma tecnología, analogía del mundo natural en el mundo espiritual, nuevas formas de defensa y de fortaleza y ataque, porque se han debilitado, hemos podido debilitarlo. Iglesia MAC, aunque ustedes tal vez no todos sean conscientes, hemos debilitado al mundo espiritual maligno, y ellos se están preparando para una guerra mucho más fuerte. Entonces están desarrollando y ya han desarrollado ya nuevas estrategias. Esas estrategias en su momento las estaré compartiendo más adelante. Estoy tratando de ver cómo preparo y armo lo que tengo que decir con una buena argumentación de pruebas, de tal forma que entonces todos entendamos qué es lo que está ocurriendo ahora como nuevas maquinaciones que el enemigo tiene. Así que adelante, hermanos, no se dejen, peleen la guerra espiritual de nivel 5 contra la brujería, no la dejen, no la suelten, debiliten al mundo espiritual maligno y pues permanezcan ustedes libres de toda enfermedad, libres de toda opresión, permanezcan ustedes libres de todo tropiezo, libres de todo problema financiero. Sean ustedes felices en el Señor con plena libertad, pero para eso tienen que desarrollar guerra espiritual en este nivel. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y te pido que tu palabra haga obra en la mente, en el corazón de todos mis hermanos y todos aquellos que nos escuchan. Si hay alguien que se ha quedado escuchando acá y ha practicado brujería de magia blanca, no sabía que esa brujería también le está sirviendo a Satanás, también está empoderando el mundo de las tinieblas. Aunque se le aparezcan ángeles, no son los ángeles de Dios,
son sus plantadores en el mundo maligno que vienen a engañar para usar a esa persona como elemento de poder humano para afectar a naciones, para afectar a pueblos, sin que estas personas se den cuenta y sepan. Sepa toda persona que utiliza magia blanca, que está siendo usado como un instrumento de Satanás. Y ni decir de aquellos que están usando la brujería en la magia negra, que envían males contra los hijos de Dios. Sepan todos los brujos que tienen oportunidad de arrepentirse, que la palabra de Dios es una palabra abierta para todo ser humano, aunque hayan hecho cualquier tipo de iniquidad y maldad. Dios está abierto a perdonarles, así que todo brujo que pida perdón. Y si hay alguien en nuestra línea sanguínea, algún brujo, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en nombre de nuestras familias, en nombre de nuestra línea sanguínea, pidiendo perdón como si fuésemos nosotros ellos. Así que, Señor, nos acercamos delante de ti, pidiendo perdón por toda brujería que ha hecho mi línea sanguínea, todos mis antepasados. Te pido perdón por toda la brujería, hechicería, todo tipo de pactos que se hizo con Satanás, todo ocultismo que se hizo, toda masonería, todo vudú, todo acto religioso idolátrico que se hizo en mis antepasados, a través de la línea de mi padre, a través de la línea de mi madre, hacia atrás, por generaciones atrás. Te pido perdón, Dios, te hemos ofendido en la línea de sangre que yo tengo, Señor, te hemos ofendido. Ore, dígalo, también repítalo usted, te hemos ofendido, Señor, en la línea de sangre. Señor, perdónanos, Señor Dios, y quita, Señor, todo juicio sobre nosotros, Señor, por las maldades de brujería, hechicería. Renunciamos a ellas en el nombre de Jesús, en el nombre de toda mi familia, en el nombre de toda mi línea sanguínea. Renuncio a ellas y las reprendo en el nombre de Jesús. Las dejo sin poder, porque así como ellos tienen poder sobre uno por la línea de sangre, yo tengo poder como hijo de Dios por la línea de sangre hacia atrás. Así que cancelo y destruyo todo pacto de hechicería, brujería que hicieron mis ancestros, mi línea de sangre, sobre este planeta Tierra y sobre cualquier persona y sobre mi casa, mi familia, mi descendencia. Corto en el nombre de Jesús todo ADN, corto en el nombre de Jesús toda herencia genética de brujería y hechicería que ha sido traspasado, que ha venido heredándose de padres y de madres hacia hijos y a hijas y hacia nietos, nietas y bisnietos y nietas, hacia tercera y cuarta generación en el nombre de Jesús. Limpio ahora toda mi línea de sangre de todo acto de rebeldía, hechicería y brujería en el nombre de Jesús. Aceptamos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y todo mal, y toda mi línea genética es limpiada ahora en el nombre de Jesús, y es cortada la brujería y la hechicería, la maldición es cortada en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos.